no entiende la lógica, sino que la asimila. Sí, es la repetición y la repetición. Un lugar donde puedes ver de forma muy interesante es en la obra My Fair Lady, ¿no? Que es un musical que lo escribió George Bernard Shaw, que era un lingüista irlandés. Es muy interesante, pero también es poco, puede confundir un poco. El tema básicamente es cómo hablantes de inglés en Inglaterra pueden hablar en forma distinta y entenderse entre ellos. Entonces, es algo, bueno, digno de admiración, ¿no? Porque tú ves que están hablando distinto y sin embargo se entienden. Pero sí existe esta fascinación con por qué esta persona lo habla así, por qué esta persona lo habla de otra forma. Y esto está ilustrado, como digo, en esta obra. Yo, para la gente que está viendo, voy a dejar acá abajo un poema que se llama The Chaos, que lo hizo un lingüista a principios del siglo XX. Contiene 800 irregularidades del idioma inglés, como para que la gente practique. Dejo el link al video en YouTube. Sí, muy interesante, lo ilustra claramente. Estas dificultades para ellos también se pueden reflejar en otra parte importante de la cultura, que son los spelling bees. No sé si lo conocen, pero el spelling bee es un concurso para deletrear una palabra, ¿no? Entonces, Quienes vimos Los Simpsons de chicos, conocemos estos concursos. Está el ah, capítulo de Lisa que compite. entonces eso es típico, ¿no? De la dificultad que estoy diciendo. Bueno, comparto experiencia personal. De chico, cuando vi ese capítulo la primera vez, no entendía por qué había un concurso en el que estaban compitiendo para deletrear una palabra. En español carece de sentido. Carece de sentido, pero te voy a poner como ejemplo una frase, ¿no? La frase es, por ejemplo, in English you have words like read, which sometimes can be read as read and sometimes as read. Ahora, cada vez que yo he pronunciado read, he puesto la misma combinación de letras. Si revisas esta frase, en realidad no hay, tienes que decir así, in English there are words like read, y ahí ya tienes tu primera dificultad, porque podría ser read también. Y no hay forma para que yo, como autor de esta oración, pueda indicar claramente cuál es. Y continuo. Which sometimes can be read. Ahí sí, porque gramaticalmente corresponde read, can be read. Entonces ahí sí me toca pensar. Tengo que decir, déjame pensar cómo está escrito esto gramaticalmente. Corresponde read, ¿no? O sea, can be read as read, otra vez, también podría ser read, and sometimes as read. Entonces, no hay forma de representar esto. Esto es una ambigüedad, esto es una inconsistencia que muchas veces la gente no se da cuenta, pero sí es algo que inclusive los mismos anglosajones, tú notas una lentitud, ¿no? Cuando se está interpretando esto. Entonces, en los Spelling Bees, los estudiantes pueden preguntar la gramática o pueden pedir más información para saber cuál es la palabra que les toca deletrear. Exacto, tienen que saber el contexto. Entonces te pregunta, ¿y cuál es el contexto? Y hay más preguntas, ¿no? Pero el contexto es una de las partes más importantes. Si un nativo que está inmerso en esto tiene estas dificultades, imagínate a alguien que lo habla en forma no regular, lo habla como segundo idioma, es mucho más difícil. ¿Y cuáles serían las alternativas que tiene un estudiante como... Esta pregunta yo la vi en Quora, en una discusión, ¿no? Decía, ¿por qué los hispanos o los hispanoparlantes tienen tanta dificultad de aprender el inglés? Y hubieron muchas razones, ¿no? Inclusive algunos, tú sabes, gente de todo el mundo que entra ahí a discutir. Decían, porque no están acostumbrados, ¿no? Porque no están metidos en el tema, o
uno por ahí dijo, bueno, lo que pasa es que los hispanos tienen la limitación de tener solamente 5 vocales, mientras que el resto del mundo tiene muchas más vocales. Bueno, esto es cierto hasta cierto punto. No es que el hispano tenga la limitación de tener solamente 5 vocales. Es que nosotros usamos las 5 vocales, y dicho sea de paso, son usadas por muchos otros lenguajes, ¿no? Y se usan desde la antigüedad, incluyendo el hebreo. Esto es un proceso de ingeniería, es un proceso de normalización del sonido. Estas 5 vocales son los puntos de más alta resonancia de la boca. Esto está relacionado con el bel canto, con la ópera, con la declamación. Entonces, tú puedes ver que esto es un proceso que se desarrolló justamente para que el lenguaje fuera más claro y más potente. No es que el español tenga la limitación que tiene 5 vocales, es que el español está acostumbrado a un orden. Entonces, cuando tú entras a un lenguaje que es irregular, y con este caso regular queremos decir que la escritura no representa claramente los sonidos que se supone que está representando. Además de eso es cierto, por ejemplo, un alemán usa ya ciertos sonidos, ¿no? Los sonidos en el alemán son más parecidos a los del inglés. Entonces, para un alemán es un poquito más fácil agarrar el acento o la pronunciación. Igual para un nórdico, para un sueco, noruego, ya ellos tienen unos sonidos parecidos. Entonces tienen más facilidad. Por eso es que he desarrollado esto, en el cual he aislado los 15 sonidos más comunes. Y en realidad hay más. O sea, dependiendo de dónde vayas, puede ser que haya más de 15 o menos de 15. Pero yo los he aislado y los he representado de una forma más clara y más simple, con los puntos de pronunciación en la boca, pero basados en lo que ya conocemos. Por ejemplo, si tú tienes una vocal como yo le llamo la O abierta, que es O, es una combinación de la A y la O. Entonces, yo te digo la combinación, esta vocal es una combinación de la A y la O, es una O. No es ni A ni O. Y lo represento de tal forma que es fácil identificarlo. Entonces, de esta forma es más fácil que uno identifique estos 15 sonidos, los conozca y los pueda identificar en la conversación. Ese es el curso Phonics Sense. Dejamos también el link aquí abajo. Y los invitamos a participar. Bueno, Álvaro, un gusto haber estado charlando hoy con vos y nos vemos en el próximo episodio de esta tanda. ¿Te parece? ¿Cómo no? Muchas gracias, David. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.